Creo que ya está, ¿verdad? Sí, les decía, quizás no es conveniente llevarnos demasiado tiempo en eso porque es la definición de la integral, pero en el sentido de que cuando vamos a calcular la integral normalmente no usamos la definición, como sucede también en dos variables, ¿verdad? En dos variables lo que hacíamos era tener nuestra definición a través de la suma de Riemann, pero finalmente lo que usamos es el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Para calcular cosas. ¿Sale? Pero bueno, vamos a revisar rápido eso de la definición. No sé qué tanto nos vayamos a llevar hoy, a lo mejor no nos llevamos toda la sesión. Y pero lo importante es que vaya quedando claro, ¿verdad? Bueno, ahí está. A ver, 20 segundos. Muy bien. Entonces, bueno, lo vamos a escribir por aquí. Ayer hablamos del concepto de integral ya al final, ¿verdad? Y ahorita voy a tratar de precisarlo un poquito mejor. Vamos a poner aquí el concepto de integral. Funciones de varias. Ahí está. Ahí están llegando los muchachos. Muy bien. Bueno, entonces, estuvimos hablando de que teníamos el concepto integral estaba definido sobre una celda, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo así, definición. Vamos a recuperar lo que hicimos la clase pasada, ahora ya con más calma. Vamos a poner un inciso A. Decíamos que J es una celda en Rn, ¿verdad? Sobre ese tipo de conjuntos estábamos definiendo nuestra integral porque esos conjuntos era donde podíamos calcular el contenido. Ahorita al final vamos a ver, vamos a extender un poquito más a través de la integral el contenido de otro tipo de conjuntos. Entonces, también teníamos una partición, le vamos a llamar J1 hasta JR. Vamos a poner partición de J. Y la sesión pasada hicimos el comentario de que la partición de una celda en este caso no es una serie de puntos como habíamos hecho en una dimensión, sino que ya hace falta hablar si tenemos un rectángulo y lo partimos en cuadritos o en rectangulitos, esos rectangulitos es a los que se refiere la partición, ¿verdad? Entonces J resulta ser la unión de estos J1 hasta JR, eso es lo que se entiende por una partición de la celda, y desde luego una función definida sobre J hacia R. Este es el caso particular que estamos trabajando, una función definida en la celda y que toma valores en R. Si nosotros tenemos algo, ayer hacíamos un dibujo también, ¿verdad? Ayer poníamos bueno, la sesión pasada poníamos una grafiquita así y decíamos, por ejemplo, que J podía ser un rectángulo en R2, a eso nos referimos, y pues toda la serie de rectangulitos en los que partimos cada uno de estos rectangulitos son los JI. Sí, Alan. ¿Me podría volver a explicar lo de la partición? O sea, bueno, entiendo que la partición es entonces como tomar el conjunto de celdas, pero
O sea, literalmente es como si hiciéramos una cajota con las cajitas o algo así. Exacto, sí, a eso nos referimos. Déjenme lo dibujo. Está muy bien que me detengan con los conceptos, ¿eh? Lo importante es que se vaya entendiendo. Si estamos en el caso de R2, tendríamos, por ejemplo, eso de allí, es lo que yo conozco como J. Ahora, de alguna forma, voy a, si ustedes consideran las celdas cerradas, digamos, para que la unión vuelva a ser la J completa, entonces, entonces en ese caso vamos a tener celdas cerradas, ¿verdad? Bueno, o sea, este es un J1, digamos, por acá está el J2, J3, ¿sí me explico? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Entonces, si los numeramos y suponemos que este es un J1 y este es el último, el JR, pueden ser 200 si tú quieres, ¿verdad? Entonces, nosotros entendemos por partición a los rectangulitos de color verde. Y esa es la lista de celdas de la misma dimensión que la dimensión de J. ¿Sale? Sí, profe, ya me quedó más claro, gracias. Muy bien. Sí, de nada. Entonces, tenemos una función definida en las celdas, bueno, en la celda J, y que va a R. ¿Eso qué quiere decir? Si estoy en R2 otra vez, eso quiere decir que estamos hablando de los sombreritos de la vez pasada, ¿verdad? No sé cómo puedo dibujarlo. Ahí está. O sea, es una superficie, la representación gráfica de esa función, aunque en realidad es una función real definida en la celda, ¿vale? O sea que yo debo de entender que estoy tomando valores aquí y estas alturas, todas las alturas juntas van a formar esa gráfica, pero en realidad me estoy refiriendo aquí como a f de alguna xi que decíamos la vez pasada, ¿no? De hecho, ahorita lo vamos a poner. Entonces, si estoy en 3 dimensiones, ya no voy a poderlo dibujar porque la gráfica estaría en 4 dimensiones, pero yo voy a tener una celda J en R3. La partición van a ser cubitos o prismitas. Suena bien tierno eso, ¿verdad? A veces uno se siente como en Plaza Sésamo en estos dibujitos. Bueno, ahí está mi montón de celdas y esas son las JIs. Y aquí voy a tener definido sobre los puntos que son tríadas ordenadas. Sobre esto voy a estar definiendo, no sé cómo ponerlo, déjenme abusar del dibujo, ciertas alturas, ciertos valores. Pero por supuesto ya no lo puedo dibujar, ya no está bien hecho esto que estoy haciendo. ¿Sale? Porque tengo 3 dimensiones para las celdas J y una dimensión más necesito yo para dibujar la función. Entonces el dibujo estaría en R4, ¿verdad? La gráfica en este caso, así como lo vimos en el ejercicio que vimos al último, la sesión pasada, la gráfica aquí de F serían cosas de la forma X, Y, Z. Aquí están los puntos de R3 y el punto W sería F de X, Y, Z. ¿Me explico? Sí, profe. Tal que X, Y, Z esté en J. Es un conjunto en R4, ¿no? O sea, en este caso estamos tomando las celdas, por lo que entiendo, de una dimensión menor de alguna forma. Em, sí, sí, porque más bien tenemos al espacio donde están las celdas, tengo que aumentar una dimensión porque, digamos, en una dimensión mayor ese es donde está tomando valores la F, ¿sale? En este caso, Ok, miren, sí,
En este caso tendría yo esta situación XY y F de XY. Y ya estoy en R3. Tal es que XY está en J. ¿Sale? O sea, es una especie de producto cartesiano de nueva cuenta. O sea, la gráfica va a estar metida en J cruz R. Siempre, ¿verdad? ¿Me siguen todos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Sale. Entonces, eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? Ya más o menos lo vamos visualizando. J es una celda en Rn, pues R2, R3, R4, donde sea. Su partición entonces son rectangulitos de la misma dimensión. Aquí estoy en casos diferentes, ¿verdad? Vamos a poner una línea por aquí para distinguir las dimensiones. Ahí está. Todo esto es R2, donde está J, y esto es R3, ¿verdad? Y ya la gráfica ya no la puedo dibujar, pero aquí está sus dimensiones. Bueno, su descripción. Bueno, tengo una partición de J y la función va de J en R, es acotada. Entonces, ¿qué más tenemos? Ya, esos son nuestros instrumentos, ¿verdad? Con lo que vamos a trabajar. Ahora, ¿qué cosa va a ser una suma de Riemann? Y fíjense que lo voy a poner así. No recuerdo si lo puse de esta manera la vez pasada. Si no lo hice, discúlpenme, esto es más bien lo correcto. Una suma de Riemann para F correspondiente a la partición P. ¿Sale? Estoy diciendo que es una suma de Riemann para F correspondiente a P. Y ahorita vamos a ver por qué es una. Es el número real que va a ser el resultado de eso que escribíamos la vez pasada. La suma correspondiente a P para la función F en J, ¿verdad? Eso va a ser la suma de los volúmenes, ¿verdad? No sé por qué no puedo marcar. Ahí está. Sí. ¿Qué va a ser una suma de Riemann? Si lo vemos en R2. En R2 yo tendría que hacer lo siguiente. No sé si lo van a poder visualizar todavía. Creo que hice muy chiquito mi dibujo. Pero a ustedes les gustaría sacar el área de cada uno de estos rectangulitos. Pero no se llama área esa cosa, ¿verdad? Se llama contenido. ¿Se acuerdan? Sí, Ok. Si estoy en R3, pues tengo volumen o hipervolumen. Bueno, saco el contenido de cada cosa. Como a mí me interesa el volumen bajo la gráfica, de hecho eso significa en R2, de R2 a R, pues entonces tengo que multiplicar a cada una de los valores de las áreas, contenidos, multiplicarlo por las alturas. Pero para eso debo de tomar algún punto allá adentro de la celda, que le voy a llamar XI, usando el mismo índice de la partición, porque precisamente por cada rectangulito debo de tomar una XI, y voy a evaluar la función en ese punto para obtener una altura. Al multiplicar yo el valor de la función por el contenido de la celda, entonces aquí estoy calculando un volumen, si estoy en este caso. ¿Volumen de quién? Pues es el volumen de este prismita. No sé si vayan a... Sí se entiende todavía mi dibujo, ¿verdad? sí, profe. Sí, está todo. Sí. Y entonces cuando toman la suma, desde igual a 1 hasta R, son R celdas, ese valor, esa suma, es lo que nosotros conocemos como una suma de Riemann. ¿Vale? Es el análogo, solo que con contenido. Donde, pues es lo que me falta poner, si I está en JI. ¿Vale?
Entonces, toman un puntito en cada celda. El contenido de la celda ya lo sabemos calcular. Es el área, el volumen, el hipervolumen. Y lo multiplicamos por F. Y eso hace que estemos calculando el volumen. ¿Aquí en qué dimensión estoy? Estamos en J cruz R, ¿verdad? J, pues es la dimensión de las celditas. Y R porque necesito una longitud más. Si J es R2, está en R2. Entonces esto está en R3, volumen, ¿verdad? Si J está en R3, esto está en R4, es un hipervolumen. ¿Vale? En el caso de R1, el caso que ya conocíamos de antemano, pues esta celda J es un intervalo y estas F evaluados en los XY son alturas. Entonces esto está en R2. Estamos calculando área, ¿verdad? ¿Sale? Todo se recupera con la definición. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, y bueno, lo que vimos que era la suma de Riemann era la parte de arriba, ¿no? Como la integral de encima de la, digamos, gráfica de F. Exacto. Pero como hablas de algo encima, es una buena manera de decirlo. Tienes la celda, lo que está encima, digamos, es esa área cruz, la dimensión adicional, que es lo que genera el volumen, ¿verdad? Sí, profe. Gracias. Sí, de nada. Esto estamos en una dimensión 2, 3, 4, lo que sea, 1, 2, 3, 4. Y lo que está encima es cuando agregamos la función. Es como extenderlo una línea más. Bueno, sale. Esto es la parte A de la definición. Esto es lo que nosotros entendemos como una suma de Riemann. Ahora, voy a escribir aquí los incisos. No, no se hacen bolas, ¿verdad? Sí se entiende lo que está en la pizarra todavía. Sí, sí se entiende. Sí, sí es entendible. Gracias. Muy bien. Deténganme cuando algo no quede claro, ¿va? Entonces, ¿para qué yo quiero estas sumas de Riemann? Pues porque estas sumas de Riemann van a ser aproximaciones de mi volumen, ¿vale? Es más rápido visualizarlo aquí. Y a mí me gustaría decir entonces cuándo es que la integral existe, cuándo es que yo puedo calcular ese volumen, cuándo el valor del límite existe, ¿verdad? ¿Cuándo existe el límite de estos procedimientos de hacer estos cálculos? Entonces vamos a decir que L, un número real, se dice la integral de Riemann, aunque ya a veces omitimos lo de Riemann, se va a decir que es la integral de F sobre J. Esas precisiones hay que hacer. Sí, solo sí. ¿Qué sucedía cuando nosotros calculábamos las sumas de Riemann? Pues que las sumas de Riemann se aproximaban tanto como nosotros queríamos a ese valor del límite. Esta definición me está diciendo en qué caso tengo yo una integral, ¿verdad? Cuando existe el límite y suponiendo que conozco el L, no me está diciendo cómo calcularlo, ¿verdad? Estamos siendo muy formales. Entonces, L es un número real y se dice que va a ser la integral de Riemann, o sea, ese número real va a ser la integral de Riemann de F sobre J. Sí, solo sí, cada que nosotros demos una epsilon mayor que 0, va a existir, esto también lo comentamos la vez pasada, una partición P epsilon, y el afán de ponerle P epsilon es porque la partición va a depender de qué tan pequeño, qué tan cercana sea la aproximación que tú quieres. Tú quieres dar una partición de manera que al calcular el volumen, al hacer la suma de Riemann, pues tú te acerques mucho al valor L, tanto como menor que epsilon, el concepto de límite, ¿verdad? Entonces va a existir una partición P epsilon tal que si P refina a P epsilon, ¿qué significaba que una partición refinara a P epsilon? Bueno, yo tengo esta serie de celdas que son P epsilon si ustedes quieren,
Y una partición P que va a refinar a P epsilon, pues es, digamos, una serie de celdas más chiquitas todavía. Si lo pensamos en términos de las celdas, lo que está sucediendo, lo vamos a poner aquí. A ver si no esto está pensando que P epsilon, por decirlo de alguna manera, voy a abusar de la notación en decir esto. ¿Sale? No, perdón. Tengo de quitar el epsilon. Así. Me parece que tengo dislexia. Esto así, tal cual, exactamente así como está, funcionaba en una dimensión porque si tú tenías una serie de puntos en un intervalo que era lo que entendíamos por una partición, bastaba con agregarle puntos para que la partición se refinara, ¿verdad? Aquí no es exactamente que vaya a ser un subconjunto, sino lo que debiera de suceder es que las celdas JI se van a poder ver como la unión de otras celdas JIK, digamos. O sea, la celda verde, que yo estoy entendiendo por JI, la voy a tener como la unión de otras celdas más, que son las JK. Pero esta JK es un despedazadero, como quien dice, son puros retazos, esto suena como muy de carnicero, son puros retazos de JI, ¿sale? Entonces, eso es lo que sí está sucediendo, pero no es que las colecciones se puedan poner como conjuntos. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, ese es el refinamiento de una partición en este caso. O sea, bueno, perdón que le interrumpa, profe. O sea que es como si metiéramos a la partición que ya tomamos, o sea, la normal, eh, en, dentro de, digamos, un radio epsilon o algo así. Em, es como si tienes un mango y lo partes en 4 pedazos, eso es una partición P epsilon, ¿verdad? Y si ese mango lo vuelves a partir en más pedacitos, entonces tienes un refinamiento. Pero, ¿qué show en términos de contenciones? Bueno, resulta que algunos pedacitos de la partición final, pues los tienes que unir para formar la partición que tenías de antemano, ¿verdad? Es más o menos eso. Ah, ya, o sea, es como si en las cajitas pues éramos más mini cajitas, ¿no? Exacto. Sí, Y, digamos que es una familia de celdas mayor, con una mayor cantidad de elementos, este, que pues de nueva cuenta, la unión de alguna de esas familias chiquitas va a generar las cajas que estaban más grandes originalmente. Eso es un refinamiento. ok, y ese refinamiento se puede hacer en veces que se quiera o infinitas veces. Exacto. Si lo pensamos numéricamente, entre más celditas tengas, pues mejor va a ser tu aproximación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, Entonces, ya por me quedó eso, claro. ¿sí? Muy bien. Por eso es que agarramos un refinamiento de P epsilon. Eh, Cuando uno habla de un límite de una sucesión, ¿se acuerdan qué pasaba? Tú tienes un punto, es el límite de una sucesión. Si a partir de cierto n mayúscula, los x sub n sub m, digamos, cuando la m es más grande que cierto valor, nosotros podemos decir que ya están muy cercanos al límite, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Aquí también, digamos que quien cumple el papel de la n mayúscula de la sucesión es P epsilon. Esa partición empieza con una partición porque calculas el volumen para esa partición y a lo mejor eso es exactamente la diferencia entre el volumen y la L, a lo mejor es igual a epsilon. Bueno, refínala, ¿verdad? Vete un valor más adelante en la sucesión y entonces vas a poder acercarte tanto como quieras. ¿Sale? Pero bueno, lo termino de escribir. Para cualquier epsilon existe una partición P epsilon, tal que si P la refina, entonces nosotros vamos a tener que
¿dónde lo escribo? Aquí. La suma de Riemann correspondiente a P para la función f, P, no P epsilon, ¿verdad? Correspondiente a P se puede acercar tanto como queramos a ese valor L. ¿Sale, vale? Lo que está pasando es lo siguiente. Lo voy a poner aquí arriba de color azul. Bueno, acá. Bueno, mejor aquí. Quiero poner todo en una sola pizarra, por eso es que a lo mejor me estoy haciendo bolas yo solito, pero vean. Supongan que el número que ustedes tienen aquí es L. Es el valor de la integral, el volumen. Supongan que ustedes por alguna razón saben cuánto es el volumen de esto. 100 unidades, ¿no? 100 unidades cúbicas. O el hipervolumen, 100 unidades cuartas, ¿no? Bueno, es ese valor. Entonces, ustedes plantean, vamos a decir que este valor es la integral siempre y cuando nosotros pongamos un valor de epsilon. Ok, yo quiero que epsilon valga 0.3, ¿no? Entonces, epsilon para acá y epsilon para acá. Ahí está. Entonces, lo que está diciendo la definición de integrabilidad es que ustedes van a poder dar una partición P epsilon del dominio, de la J, de manera que cuando ustedes calculen la suma de Riemann para P epsilon, a lo mejor le van a pegar aquí a la orilla, ¿verdad? No sabemos, aquí o aquí. Pero lo que sí sabemos es que si ustedes refinan esa partición, entonces ustedes van a poder decir que a lo mejor por aquí va a caer la suma de Riemann correspondiente a P para F. Y la distancia que hay de esa suma de Riemann para L va a ser menor que la epsilon que ustedes quieren. O sea, el concepto de límite aplicado al número real, que es la suma de Riemann, y su distancia al número real L, ¿verdad? Que es la integral. Alguien levantó la mano. ¿Qué duda tenían? Sí, iba a preguntar, entonces, epsilon en este caso es el radio respecto a L y la suma de Riemann, ¿no? Exacto. Ah, ok, es que me confundí por la llave porque pensé que era el diámetro, pero no. Entonces es el radio, ¿verdad? Es el radio, sí. Sí, ¿verdad? Debiera de ponerlo así. Esto es epsilon. Ya no cabe. Bueno, esa es la definición de integral. ¿Sí queda claro para todos? Sí, profe, todo Sí, claro. Ok. Bueno, y ya la última parte de la definición, para no torturarlos demasiado, una función f que cumple el inciso B es integrable sobre J. O sea que esta es la definición, la propiedad que define la integrabilidad. Si tú te das cuenta de que existe un número L y de que puedes hacer, acercarse a ese número L, las sumas de Riemann, mediante refinamientos de una partición dada de antemano, entonces vamos a decir que la función es integrable, ¿verdad? Pero ojo, antes de empezar con la integrabilidad, ¿a qué tipo de funciones es susceptible de aplicar este concepto? A funciones f acotadas, eso es lo que quiero destacar también. Vamos a marcar con azul. Funciones acotadas sobre regiones acotadas. En particular, una región acotada muy conocida para nosotros que es una celda. ¿Sale? Entonces esas hipótesis permiten tener control de antemano. Controla la región donde va a estar definida la función y controla que el valor de la función no se vaya a infinito, que esté acotado también. Entonces, bajo esas condiciones, si existe el número L y va a suceder esto con las sumas de Riemann, entonces en ese caso vamos a decir que la función es integrable. Y si alguien está pensando cómo demonios vamos a aplicar esta definición para
calcular una integral y le empiezan a ver lo feo, están en lo correcto, ¿verdad? No es, la definición funciona, es bonito, ¿no? Se entiende, pero ¿cómo la voy a aplicar, verdad? Si yo quiero probar que una función es integrable, una función R2, pues ya es más sofisticado que tener una función en R1, ¿no? En R1 pues eran rectangulares, los intervalitos, sus alturas, tenía control sobre las sumas de Riemann, usaba las formulitas del niño Gauss, ¿no? Etcétera, podía calcular límites. Ahora tengo límites en 2 variables. ¿Cómo le voy a hacer, verdad? O en 3 o en 4. No siempre aplicar la definición a algo es como lo más práctico. Entonces vamos a necesitar más herramienta para calcular integrales, definitivamente, ¿verdad? ¿Vamos bien? Bien, profe. Sí, Sí, profe. Eso. Bueno. Entonces vamos a poner igual al final les comparto también estas notitas, ¿sí? No dejen de tomar nota, eso sí, pero no se desesperen si les falta algo de anotar. Bueno, entonces, en este caso, o sea, en el caso de que la función se pueda integrar, o sea, integrable, escribimos L como la integral de f sobre j, ¿sale? Es como la notación. Pero bueno, si j está metido en R2, entonces a la gente le va a gustar escribir las cosas así. Vamos a decir que L es la integral doble sobre la región J de F, si quieren escribirlo de manera simple. O también lo podemos escribir como la integral doble sobre la región J de F y ponemos más énfasis en cuáles son el dominio, los valores de la F. La F está definida sobre XY, como en el dibujito que teníamos. Y aquí, en vez de poner dx o dy, como le hacíamos dx, como le hacíamos en una variable, aquí vamos a poner d y vamos a poner x, y. Esto no quiere decir que primero me esté interesando x y después me interese y. Va a ser importante. Esto puede, al final de cuentas, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, puede significar dx de y o puede representar dy de x. Ya vamos a hablar de esto, porque son dos diferenciales y esas dos diferenciales se van a estar multiplicando para generar el cambio en las celdas JI, ¿verdad? Pero no va a ser lo mismo ponerlo en un sentido o en el otro, porque no son multiplicaciones como tal. Ya vamos a ver por qué, ¿sale? Entonces, para no predisponernos sobre el orden en el que vamos a escribir las cosas, la gente pone la diferencial de este vector como quien dice. La diferencial de un objeto que está en 2 dimensiones. O hay gente que en vez de esto les pone también dA, hablando de la diferencial del área, o también podría tener sentido la diferencial del contenido, ¿verdad? Ya vamos a precisar esas notaciones. De momento, vamos a dejarlo ahí en D, XY. Si la celda está en R3, que también va a ser un caso importante, vamos a decir el análogo, vamos a tener una integral triple, esa va a ser la notación, de f sobre j, la integral triple de f sobre j, o otra vez lo mismo, la integral triple sobre j de f de x, y, z, para poner énfasis en que la función f está definida en 3 valores, en dimensión 3, y aquí ponemos diferencial x, y, z. Y la misma historia, más adelante vamos a ver que sí importa si ponemos de y de x de z o de x de y de z de x de y, pero para no predisponernos se pone otra vez así. ¿Sale? ¿Queda clara esta anotación? Claro, profe. Muy bien. Entonces, profe, una duda. Si lo ya adelantándome un poco, si lo extendemos a n dimensiones, sería como hacer la integral n veces con una diferencial enésima y una función enésima. Exacto. Si J está en Rn, vamos a escribir L igual a n integrales, ¿verdad? O
f de x1 hasta xn y d de x1 hasta xn, ¿verdad? Sobre j. Y aquí están n integrales, n símbolos de integral. ¿Sale? Déjenme ir por poquita agua en lo que terminan de anotar. No tardo, me tardo 20 segundos. Sí, está bien. Ya, perdón, me tardé más de 20 segundos. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Para que vean cuáles son como las dificultades de estas definiciones y sientan ustedes la necesidad de tener algunos otros resultados que nos permitan calcular las cosas, ¿verdad? Vamos a poner aquí ejemplo. Vamos a poner lo siguiente. Supongo que el ejercicio es lo siguiente. Demuestre, ¿verdad? Que la función definida de R2 a R, vamos a empezar con algo sencillo, la mínima dimensión donde valdría la pena trabajar para hablar de que estamos trabajando en varias variables. Esto también era usual, ¿se acuerdan? Tenemos una función que va de R2 a R, flecha normal, y aquí decimos cuál es la regla de correspondencia. A cada XY lo vamos a llevar al valor 3x más 2y más 1. Si se dan cuenta, con esta pareja de coordenadas estamos formando un nuevo número real y eso es lo que hace la función. Muestre que esa función es integrable. Vamos a ver qué se necesitaría. Es integrable en J y la celda J la vamos a poner como 1,3 cruz 0,6. Entonces visualizamos un poquito lo que estamos haciendo. Si este es mi eje X, mi eje Y, el eje Z, ¿cuál es la celda sobre la que yo quiero trabajar? ¿Es el 1,3? Creo que mis dibujos los estoy poniendo reflejados a ver si no tienen problema. 1,3 en X y 0,6 en Y. Entonces en Y voy a llegar desde el 0 hasta el 6, digamos. Aquí lo esotérico que estoy haciendo es que estoy considerando la parte positiva del eje X aquí. Pero bueno, nadie se agüita, ¿verdad? No, todo bien. Sale. Entonces, digamos, esta es la celda J sobre la que voy a trabajar. Y por allí estoy poniendo la ecuación de un plano definida sobre de esta celda J. Vamos a ponerlo de verde, así como lo habíamos puesto hace rato. Y no sé, me imagino yo podemos poner por acá el dibujito del plano. Esta es la gráfica de la función. 3x, nos lo vamos a poner así. Z es igual a 3x más 2y más 1. Y entonces por ahí voy a tomar nada más la parte que corresponde.
así, ¿no? Entonces, si es un plano, piensen ustedes que va a ser esta región. Me quedó chueco a propósito, ¿verdad? Bueno, eso dice uno cuando las cosas no le salen tan bien. Ahí está. Es para ver si están poniendo atención. Listo. Esa superficie es la parte de la gráfica que a mí me interesa definida sobre J. Y yo quiero mostrar que puedo acercarme a algún valor. Entonces, ok, ya leí el ejercicio, ya más o menos dibujé mi región. Ahora, ¿cómo le hago para probar que esa función es integrable? ¿Qué tendría que hacer? Primero podríamos definir una, bueno, ya tenemos el conjunto de celdas, ¿no? Entonces de alguna forma habría que definir una partición en esa superficie. Ok. Si nos vamos derechito sobre la definición, ¿qué tendríamos que hacer? Lo voy a poner aquí en color verde. Entonces, ok, demostración. Sea epsilon mayor que 0, considere la partición, como bien dices, P epsilon de J dada por, bueno, aquí tendría yo que hacer la descripción de todos las cajitas de la partición, ¿verdad? Los rectangulitos. Entonces, observe que para todo refinamiento P de P epsilon se tiene que la suma de Riemann correspondiente a P y F menos L es menor que epsilon. Y esa como que me gustaría fuera la estructura de la prueba. ¿Sí lo ven? Sí, Ok, ¿cuál es la dificultad? Hay varias dificultades, ¿verdad? Para lograr eso. Primero, si tú das una epsilon 0, ok, como decía su compañero, yo quisiera dar una partición de la celda J, pero bueno, ¿de qué tamaño tienen que ser las cajitas, los rectángulos, para yo garantizar que la suma de Riemann se acerque tanto al límite? ¿Y cuál es la otra pregunta? ¿Cuál es la otra cuestión? Yo creo que ya la vieron ustedes, pero no me la quieren decir. ¿No se sienten incómodos no sabiendo quién es este vato? Cierto. Esa es la otra cuestión. ¿Quién es la L? ¿Verdad? Y es allí donde la definición, pues sí, se ve muy bonita en la teoría, tiene sentido, puedo yo probar cosas, pero ¿cómo lo aplico en un caso particular, un caso específico? ¿Sale? Necesito ver, a lo mejor puedo inclusive darle un valor a la epsilon, 0.5, ¿no? Ok, tal vez yo puedo generarte una partición refinada, bueno, una partición P epsilon, pero pues también tengo que saber a cuál al límite se va a acercar. O sea, ¿cuánto vale la L? Si tú me dices que L vale 10, entonces yo a partir del 10 puedo poner mi radio epsilon y entonces ver qué particiones mandan sumas de Riemann allí, en esa región, ¿no? Pero necesito saber la L. Entonces, si no conozco la L, pues también estoy en problemas, ¿no? Entonces, vamos a calcular la L. Vamos a hacer trampa, ¿verdad? Y para eso, sí, vamos bien. Sí, ahí vamos. Vamos bien, profe. Ok. No he dicho nada, ¿eh? O sea, si ustedes sienten que no se ha entendido algo, es que no he dicho nada, no he calculado nada, solo puse la definición y ya. ¿Sale? ¿Conocen Wolfram? Sí lo conocen, ¿verdad?
Sí, pero nunca lo he aprendido. ¿Nunca lo han utilizado? Bueno, hay que utilizarlo. Miren, voy a meter aquí la integral. ¿Sale? Sospechosamente lo voy a meter así. Voy a calcular. Aquí funciona como LaTeX, ¿verdad? La sintaxis. Miren lo que voy a hacer. Es trampa, ¿verdad? Voy a calcular la integral. Y aquí voy a poner, de x. Adentro de esta integral voy a poner otra integral. O sea, ya les estoy adelantando, le estoy dando avances de la siguiente temporada, ¿verdad? Y aquí vamos a poner 3x más 2y más 1. O sea, qué chiste. Para yo poder calcular la L, pues estoy calculando la integral con otros métodos que ni siquiera he visto. Bueno, está feo eso, ¿no? Pero lo vamos a hacer así, de momento. Es que sí me faltó. Y así. Bueno, pongo Enter. Ahí está, ahora sí. Miren, le pregunté al programa que me hiciera la integral por mí. Fíjense cómo lo estoy escribiendo. El límite en X, los límites en Y. Y de estos límites en X tengo la X afuera. Los límites en Y tengo las Y adentro. Entonces calculo estas dos integrales y me da un 156. Ah, órale, a todo dar. Entonces la L que me están pidiendo es un 156. Hubiera sido bueno que me lo dejaran saber en el problema, ¿verdad? Bueno, entonces, la estructura de la prueba debe ser tal que el L al que yo me voy a acomodar es el 156. Y aquí vamos a ponerle, porque lo dijo Wolfram, ¿verdad? Bueno, estoy tratando de proceder como procederíamos cuando no conocemos las cosas, ¿verdad? Si yo estoy aprendiendo, me piden una tarea, me ponen eso en la tarea, pues no tiene nada de malo yo meterme al programa y ver qué va a dar, me va a dar una idea, ¿no? Bueno, entonces yo ya sé que la integral va a ser 156. Y con calma vamos a ver los pormenores de ese cálculo, ¿sale? Vamos hacia allá. Y entonces vamos a hacer lo que decía su compañero, pues vamos a proporcionar una partición y ojalá sea una buena partición de manera que nos acerquemos al 156. ¿Sale? Entonces me voy a batir en duelo con esa celda. Voy a dibujar solamente la celda para que tengamos más espacio. Bueno, pero bien hecha, ¿verdad? Porque luego lo ponemos chueco. Entonces me voy a ir de aquí del 1 hasta el 3. Y en esta otra Y me voy a ir del 0 al 6, dijimos, ¿verdad? Entonces mi celda va a quedar aquí. ¿Sale? Ahí está. No se duerman. Espero que no. Sí, me van siguiendo todavía. Están muy callados hoy. Sí, No, sí, vamos estamos, bien. profe. Es que me falta el café. Falta el cafecito, ¿verdad? Sí, el café. Por ahí seguramente ya escucharon eso que decían no sé si los ingleses, que decían que los matemáticos son esos entes que convierten café en teoremas, ¿no? Nunca lo había escuchado, pero está bueno. ¿No? Yo tampoco. Hay un libro muy bonito. Bueno, eran tiempos fueron muy populares en los tiempos en que yo estuve estudiando la licenciatura. Léanlo. De hecho, yo podría decir que yo me animé creo que se escribe así, o la N va aquí en medio. Yo me animé a estudiar matemáticas, básicamente por este libro. Se llama El Enigma de Fermat.
Enigma de Fermat. Y por ahí se platican muchas cosas de esas. De hecho, eso yo lo leí en ese libro. Chéquenlo, les va a gustar. Lo consiguen fácil, en una librería del fondo o de... Sí, casi cualquier librería, más o menos grande lo van a encontrar. Chútenselo en sus ratos de insomnio, o mientras desayunan y van a ver que está bastante entretenido. Es un reportaje de la BBC, creo. El autor es un reportero que entrevistó a muchos matemáticos en los 90 cuando se probó el último teorema de Fermat. De eso trata. Pero bueno, ahí chéquenlo. Sale. Entonces está la celda aquí y pues vamos a proponer una partición. No he dado una epsilon, lo voy a hacer al final, voy a hacer trampa con todo lo que estoy haciendo. Y con el afán de escribir una prueba como con esta estructura. ¿Sale? Pero bueno, vamos a poner una partición. ¿Qué partición se les ocurre de momento? Bueno, mejor no les pregunto, mejor lo hago yo. ¿Sale? Vamos a suponer que yo ya di una epsilon. Ahorita vamos a averiguar para cuál epsilon es esta partición. Les digo, es una trampa. Y P epsilon vamos a suponerla como generada por la inducida, vamos a decirlo así, inducida por los puntos Px. Si quieren, vamos a decir x0 va a ser un 1, x1 va a ser un 2. Algo muy sencillo, ¿verdad? Y x3 igual a 3. O sea, me voy a ir por unidades. Entonces, en realidad nada más van a ser dos pedazos. Y Py voy a hacer lo mismo. Vamos a hacerlo sencillo, ¿vale? Aquí vamos a poner un 3. Bueno, vamos a hacerlo a cada unidad. Entonces, aquí sería y0 igual a 0, y1 igual a 1, y así me voy hasta y6 igual a 6. O sea, voy a hacer una especie de cuadrícula. Lo hacemos más sencillo todavía. Yo creo que más sencillo para que nos dé tiempo de terminar. Vamos a ponerlo aquí, y0 igual a 0, y1 igual a 2, y2 igual a 4, y3 igual a 6. Así está, así me gusta más, ¿vale? Ayer estaba dándole clase a otros chicos y en la tarde. Y en un curso de probabilidad yo les preguntaba si querían que hiciéramos el ejercicio con una u otras características y ya me contestaba un chavo, pues es su curso, profe, puede hacer con él lo que él quiera, lo que usted quiera. Y dije, bueno, órale, ¿no? Y pues pusimos uno bien difícil y ya estábamos ahí torturando alumnos. Y bueno, al final creo que no me salió el ejercicio y el torturado fui yo, pero en fin. Bueno, vamos a ponerlo así, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la partición a la que nos vamos a referir? ¿Quién es P epsilon? ¿Quién me gustaría que fuera P epsilon? Pues es este relajo que se ve acá. La partición P epsilon a la que yo me refiero es la inducida por estos puntos. Fíjense que Px y Py son particiones de intervalos, como ya las conocemos. Pero esto induce, y esta palabrita es la clave, induce una partición P epsilon. Si yo quiero hablar de P epsilon, entonces yo voy a hablar de esto. Miren, J1, J2, J3, J4, y voy a hablar de la descripción de esos conjuntos, pero bueno, ya no lo voy a escribir. Nada más voy a poner P epsilon, así de, es decir, P epsilon es J1 hasta J6. ¿Sale? ¿Queda claro eso? Sí, queda claro. Sí, profe. Bueno, entonces nuestra misión es escoger un valor sí y dentro de cada uno de estos para ver a qué corresponde esa suma de Riemann, ¿no?
y cómo la vamos a poder refinar. O sea, quién era la épsilon inicial. O inclusive la distancia entre la suma de Riemann que encontramos aquí y la épsilon, y el valor 156, que es el volumen, pues poner eso como épsilon, ¿sale? Para ir escribiendo las cosas. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, pues ponemos la lista de los valores. ¿Quién puede ser xi1 aquí? Pues 1.5 con 5, si ustedes quieren. Xi2, esto está en J1. Xi2 podría ser 1. Perdón, 2.1 si quieren. Me estoy pasando para acá. 2.1 con 4.2. Me estoy inventando los números, ¿no? Y así nos seguimos. Xi3 es 1.3 con 3. Está en J3. Xi4 2.5 con 2.1 si quieren. Y así. J5 es, vamos a ponerle 1.5, 1. Y Xi6 finalmente, vamos a suponer que es 2.5, 1 también. J6. Profe, una duda. Sí, ¿Por qué nos basta nada más con un punto en cada cajita, no cada celda? es una buena pregunta, porque lo que quiero yo es la superficie encima de esa celda, ¿verdad? Entonces, para calcular el volumen, pues yo necesito, digamos, tomar un punto y asignar una altura. O sea, falta una dimensión más. Es como el f de xi y ¿cómo se llama? En la integral de Riemann, ¿no? Bueno, como lo que vemos en cálculo 2 es el valor del punto en el dominio, es ese valor bajo la función de la altura, digamos, en la otra dimensión. Estamos trabajando en R2, pero el punto fxi se va a R3. Exactamente. ¿Sí? Sí, exacto. ¿Por qué? Porque si yo tengo área, bueno, contenido de celda J4, por ejemplo, si yo levanto ese valor, entonces aquí voy a tener este prisma de altura f de xi4. ¿Me explicó? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces lo que falta es, o el siguiente paso es calcular f de xi. Recuerden ustedes que cómo lo vamos a hacer, pues es la función, la que definimos, 3x 2y 1, ¿verdad? 3x más 2y más 1, donde la x y la y tendrían que ser las coordenadas de cada xi. Bueno, vamos a hacerlo. Si tienen a la mano Excel, vamos a hacerlo en Excel. ¿Sale? Denme un minutito. Empiecen a hacerlo. Ahorita yo también lo voy a hacer en Excel rápido. ¿Qué vamos a hacer? Pongan la lista de los 6 puntos y evalúen la función en cada uno de los puntos. Y vamos a obtener todas las alturas, aprovechando que el valor de las celdas, el contenido de las celdas chiquitas, es el mismo para todos los JIs. ¿Vale? Y vamos a calcular ahorita todos los volúmenes. Sí, vamos a hacer la suma de Riemann, pues. ¿Vale? Ya vuelvo. Ok.
A ver, por aquí lo estoy haciendo en Excel. Denme un minuto, ¿eh? Ahorita les proyecto lo que estoy haciendo. Pero sí, ya me pescaron la idea de qué estamos haciendo, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Y lo hago con el afán de que ustedes se queden con una idea más clara de qué demonios es la definición, ¿verdad? Eso es lo importante. Porque incluso, pues recordarán que les platiqué que el afán de nosotros al final del curso también es trabajar un poquito los métodos numéricos, ¿no? Entonces también para eso es importante conocer esto porque finalmente lo que estamos haciendo es usar métodos numéricos. La suma de Riemann es algo numérico. Bueno, creo que ya capturé los valores. A ver, déjenme proyectarles mi librito de Excel. Ahí voy. ¿Qué hice aquí? Pues puse todos los xis, ¿verdad? Xi, índice 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, este es xi2, xi3, xi4, etcétera. Muy bien. Y entonces aquí voy a poner f de xi. ¿Sale? ¿Qué tengo que hacer? Pues simplemente le pongo igual, 3 veces la coordenada x, este cuate, más 2 veces la coordenada y, más 1. Es la función, ¿verdad? Anda la osa, me dice que no funciona. Sí, no sé qué escribí mal. Ahí está. Entonces, este valor que estamos obteniendo aquí es el valor de la altura, lo que pinté de color rojo, ¿verdad? Y aquí tengo los valores de todas las alturas. Estas son todas las alturas de los prismas. Sobre cada uno de las celdas, digamos, esta coordenada, este punto está en J1. Entonces, el valor de la altura del prisma es este de aquí, 15.5. ¿Me siguen? Sí, O sea, entonces f de xi en este caso era la altura, ¿verdad? Con respecto a la celda, a la función. Exacto. O sea, la función evaluada en el punto me está diciendo cuál es la altura. Y aquí pues hay que multiplicar por el contenido de cada una de las celdas. Si recuerdan cada una de las celdas, ¿cómo las hicimos? Déjenme regresar a la pantalla. Digo, la pizarra. Estas celdas de aquí tienen, ¿de qué dimensión son? O sea, estas de aquí abajo. Pues tienen una longitud, lo vamos a pintar con colores. Bueno, azul. Todas tienen longitud 1 y altura 2. ¿Sale? Todas las celdas. Entonces yo puedo decir que el contenido de cada una de las JIs, el contenido de J1 hasta el contenido de J, ¿qué le puse? 6, es el mismo. Y lo estoy eligiendo igual por simplicidad, pero no tendría por qué ser el mismo. Esta línea bien podría estar más a la izquierda, está más abajo, y puedo formar una cuadrícula, por decirlo de alguna forma, irregular. Esto hasta parece, no sé cómo le llaman a los supuestos, las supuestas contradicciones. No sé por qué se me van esas palabras. Pero bueno, de J1 hasta J6, el contenido de cada cosa son 2 unidades cuadradas. ¿Estamos de acuerdo? una paradoja o algo así. Eh, sí, ese es un objeto lógico, le llaman, ¿cómo se llama? No es como antinomia,
Ay, Dios. Está media dormida la rata que mueve mi cerebro todavía. Sí, es una figura retórica inclusive. No, no me acuerdo. Bueno, pero si ahorita me acuerdo, ahorita les digo. Pero bueno, es que decir cuadrícula irregular, ¿no? Bueno, una malla irregular. Eso es un poquito más propio. Sale. La textura en la que uno se pierde siendo matemático, ¿verdad? Los físicos han de estar ya desesperados. Perdónenos, físicos. Bueno, entonces, a ver, multipliquen por 2 todo esto. Cada contenido es 2. ¿Sale? Perdón. Pleonasmo, no. Ah. Son esas figuras retóricas cuando uno dice demasiado, demasiado poco, ¿no? Antinomia, creo que se llama. A ver, hay que buscarlo. Bueno, no sé si se llaman así. En fin, sí, demasiado poco. eh, Sí, parecieran unas contradicciones. Y hasta aquí mi señora me está contestando. Muy bien. Entonces, ¿cuánto me da la multiplicación de esto por 2? Me da 31. Y estos son los volúmenes. O sea, estos valores que yo tengo aquí son f de xi multiplicado por el contenido de ji. O sea, lo que está en el interior de la suma de Riemann. Son los volúmenes, ¿verdad? Si yo estuviera en algo de más dimensión, sería el hipervolumen. Y entonces la suma de Riemann, pues básicamente va a ser la suma de todos estos valores, ¿no? Ahí está. Esa es la suma de Riemann correspondiente a, a esa partición y con esos valores xi. ¿Capichi? Sí, profe, ya me quedó más claro incluso lo del refinamiento. O sea, este número entonces sería un poco más preciso si tomáramos un refinamiento, ¿no? Exactamente. Si despedazo más mi malla que acabo de construir, pues entonces ya me da un valor más específico. ¿Sale? Y entonces, pues ahorita la trampa va a estar en lo siguiente. Déjenme, le tomo captura y me lo llevo a la pizarra. Por eso les propuse las clases así, porque me gusta hacer esto. Creo yo que vale la pena hacerlo. Profe, otra duda. Sí, Eh, con respecto a eso del refinamiento, entonces, ¿cómo decimos que vamos a refinar cuántas veces NBS? O sea, digamos, el problema que diga, eh, calcule la integral de Riemann de esta función con una partición 2 veces, o cómo se expresaría. No sé si me doy a entender. sí, no, sí, ya entiendo. Vamos a eso. De hecho, por eso les digo que estoy haciendo trampa. Ahorita van a ver en qué consiste la trampa. ¿En qué consiste la maldita trampa? Dijera Ana Bárbara. Bueno, ahí están mis valores, ¿verdad? A todo dar. Ya lo pude pegar ahí. También va a aparecer en las notas. Entonces, yo pude haber dicho, fíjense que es un 145. Yo ya sabía hace rato, porque hice trampa, que el valor L son, ¿cuánto dijimos? 156. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es 156 menos 145.6? Son como 9.4. Sí, 9.4. Sí. Ok. Entonces, si yo quiero dar la estructura quiero seguir esta estructura de la prueba,
pues puedo hacer un ejemplo. Por supuesto, un ejemplo no es la generalidad, pero lo estoy haciendo simplemente con fines didácticos. Vamos a poner, considere epsilon igual a 9.4. Pues es una epsilon enorme, ¿no? O sea, no le sirve a nadie. Bueno, considere epsilon 9.4. Entonces, y tomemos P epsilon, partición de J, inducida por estos dos, es decir, este cuate, ¿no? Partición de J. Voy al revés, ¿se dan cuenta? Y, pues bueno, tomamos la lista de todos estos xi's. La función evaluada en xi, pues es este cuate, L156. Y entonces yo aquí tengo ya la evaluación de cada cosa. Por ejemplo, para el J4, para que quede un poquito más claro, si es que a alguien no le ha quedado claro todavía, el J4, por ejemplo, es este valor, 2 unidades, es el contenido de aquí. Y este valor de acá es el valor de esta altura. En otras palabras, es el lado del prisma. ¿Vale? Para el J4 en particular, estoy poniendo ese ejemplo. Y entonces este 25.4 es el volumen de esa celdita. O sea, estoy montando esa área, digo esa altura, sobre este cuate. Pero ya todos me siguieron, ¿verdad? Así es. Sí, profe. Sale. Entonces, lo que quedaría decir es, observe que si P, partición de J, voy a tener que borrar la referencia, pero ya la tomaron, ¿verdad? Sí. Sí, ya, profe. Sí, al rato que esté en casa, si me acuerdo, les mando un correo con la carátula del libro. De hecho, ya lo tengo todo feo, todo lastimado, porque también andaba en la mochila cuando allí en las canchitas jugábamos fútbol. Entonces ya se imaginarán. Bueno, observa que si P es partición de J, tal que, bueno, sí, tal que P refina a P epsilon, pues lo que uno puede presumir es que la suma de Riemann de ese refinamiento menos 156, pues presumiblemente va a ser menor que el 9.4, el epsilon, ¿verdad? Y a eso nos referimos con la partición P epsilon y los refinamientos. De hecho, sería el ejercicio. Continúe. Usted con el ejercicio. Proponga P. Y vamos a experimentarlo, ¿verdad? Ya no lo voy a hacer ahorita, porque creo que ya nos entendimos. Pero inclusive si gustan, esto lo podemos poner como parte de la primera tarea. Propongan ustedes un refinamiento de esta partición. ¿Cuál refinamiento? Pues el que se les ocurra. El afán de hacer los rectangulotes así muy grandes es para que pues ustedes inclusive pongan una partición no tan regular como la mía y pues hagan el ejercicio. Finalmente la lata va a estar en elegir los valores de xi y en ir haciendo las cuentitas y veamos que en realidad un refinamiento pues sí cumple con el hecho de que se va a acercar un poco más al 156 que lo que se pudo haber acercado esta partición y esta suma de Riemann. ¿Me explicó? Sí, profe. Sí. Entonces, yo creo que sí vale la pena dejar esa partecita como tarea, ¿vale? Pero bueno, ¿se entiende entonces cuál es la definición de integrabilidad? Sí, claro. Sí, profe, ya me quedó más claro.
¿Sí? ¿A alguien no le ha quedado claro? ¿Alguien tiene alguna duda de los que no me dicen nada? Yo, a diferencia de Neruda, no me gusta cuando callan porque están como ausentes. Todo bien. Ujú. Por allá nos escribieron en el chat. Todo bien, sale. Bueno. Por cierto, aprovechando la pausa, creo que es probable que también yo califique algunas tareas además de Ulises, ¿eh? Para que lo tengan en cuenta, ¿no? Porque yo vaya a ser demasiado quisquilloso, sino para que aprovechemos el hecho de que somos poquitos y ojalá pueda yo entregarles retroalimentación de lo que ustedes me entreguen, ¿sale? O sea, aprovechando que son pocos alumnos, pues va a dar tiempo de revisar bien a bien cada tarea. Sí, Alan. Eh, en cuestión de las tareas, por ejemplo, en este caso, si necesitamos calcular un cierto valor como ahorita, y no necesariamente lo tenemos que entregar con Wolfram, sino podemos, no sé, programar, por ejemplo, el algoritmo o algo para ese caso particular y vale. De hecho, eso estaría maravilloso. Y si lo sabes hacer, yo te invitaría a que vas a decir para qué hable, ¿no? No, yo te invitaría a que nos lo compartas y lo expongas. Inclusive puede ser que nos compartas la sintaxis, si lo haces en Python o no sé dónde lo vayas a trabajar, y y nos muestras el proceso y los valores que vaya tomando, ¿no? Sí, perfecto, gracias. Sí, se vale. De hecho, en eso estamos pensando básicamente, ¿verdad? Que muchos de ustedes, yo no sé bien a bien programar, pero si ustedes saben hacerlo, yo debería de saber ya también. Sí, voy a tratar de aprender. Si ustedes ya saben hacerlo, formidable, ¿verdad? Háganlo. O inclusive hasta después de que se entregue la tarea, dedicamos alguna sesión a revisarlo con calma. Si alguien, vamos discutiendo las cosas. Va a ser lo padre de que somos poquitos. Nos va a dar tiempo de hacer eso, ¿vale? Bueno, entonces, espero que haya quedado más clara el concepto de la definición de integral. Déjenme ya para irnos platicarles rapidísimo de dos definiciones y un teorema. El teorema también lo vamos a dejar de tarea, la prueba, a propósito de que ya vimos la definición, pero si no mal recuerdo está escrito en el archivo PDF que les compartí. Entonces, el ejercicio nada más va a ser entenderlo y escribirlo con las propias palabras, ¿vale? Si hay dudas en eso, también lo revisamos. Bueno, entonces, teorema. Y le vamos a poner aquí tareita. Ya van dos cosas en la tareita, ¿verdad? Este teorema le vamos a llamar, ustedes también ya lo recordarán, el criterio de Cauchy. Bueno, fíjense qué es lo que dice este teoremita. Vamos a poner J, una celda en Rn. Entonces aquí, bajo el supuesto de que yo ya tengo alguna manera de conocer el límite y de que sé qué significa la integral de una función sobre una celda, pues ya más o menos puedo utilizarlo, ¿verdad? Pero bueno, J es una celda en Rn. Vamos a decir que una función f definida en J y con valores en R es integrable en J. Es un criterio, ¿verdad? Ya no es la definición. Fíjense la diferencia. Hace rato hablamos de que esta función era integrable si cumplía con la definición, o sea, con lo de la suma de Riemann que se acerca al valor L tanto como nosotros queramos. Esa es la definición de integrabilidad. Ahora, a partir de esa definición, a nosotros nos gustaría usar este criterio. Una función es integrable en J si y solo si para cada epsilon mayor que 0 existe, ¿qué cosa existe? Q epsilon partición de J
De modo que si P y Q son refinamientos de J, perdón, de Q epsilon, otra vez, ¿qué estoy haciendo? Tengo mi celda, tengo la función real evaluada en los valores de esa celda, en los vectores de esa celda. Entonces propongo una epsilon mayor que 0 y se supone que existe una partición de J, una partición con la que ustedes van a empezar. Si ustedes toman dos refinamientos diferentes de Q epsilon, entonces vamos a ver que es integrable, sí, existe no sé qué, entonces acá. Entonces, lo voy a poner así. La suma de Riemann correspondiente a P para F y la suma de Riemann correspondiente a Q para F se van a acercar entre ellas tanto como nosotros queramos. ¿Qué acabamos de decir? Bueno, los criterios de Cauchy en sucesiones, en límites, sí, creo que en sucesiones básicamente es donde lo vimos en cálculo 1 inclusive, o en cálculo 2 seguramente también lo vimos. Tienen una diferencia con el concepto de límite, ¿verdad? Fíjense que aquí el criterio de Cauchy me dice cuándo una función es integrable y ese va a ser su valor, ese va a ser su importancia, ¿verdad? La función va a ser integrable en J, sí, solo sí, o sea, es un criterio, ¿ok? Cumple con este requisito para que te puedas inscribir al club de las funciones integrables. ¿Cuál es el requisito? Que si damos una epsilon mayor que 0 y existe una partición y damos una partición correspondiente a esa epsilon, una partición de J, tú al dar dos refinamientos diferentes, entonces las dos sumas de Riemann se van a parecer mucho entre ellas y tú vas a poder hacerlas menor que epsilon en su diferencia. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Lo puede volver a explicar, por favor? Otra vez. Hace rato nosotros dijimos, bueno, vamos a poner aquí, vale la pena hablar de la diferencia. Distinción con la definición de integrabilidad. Bueno, antes de todo, aquí vamos a ponerle esas palabras malditas que son se deja al lector. Bueno, estoy casi seguro que está en las notitas que ya les compartí. La tarea de este fin de semana es revisarlo, ¿sale? Ya con calma voy a escribirles los enunciados de su tarea y ahí va a venir eso. Y si hay dificultades, lo checamos. Sí. Sí, una pregunta. Estuve viendo las notas, no se pueden descargar, ¿verdad? No se puede, es que las quería imprimir, pero no las puedo descargar. Aparece el PDF, Ajá. pero no lo puedo pasar en mi equipo. Caray, está raro. No pude hacerlo. Lo abrí y todo, y bueno, aparecen ahí los puntitos y todo eso, pero no me permite descargarlo. Las O cuando menos pizarras, imprimirlo. o el archivo PDF con ejercicios resueltos. No, el archivo, el PDF. Ok. Si gustan, ahorita se los comparto de nuevo por el chat. Ahorita al final, si me lo recuerdan. Sí, sí, o no sé si a lo mejor ahí en el Classroom no dé permiso de descargarlo. Que lo intenté, pero no pude. Ok. O si se puede mandar algún correo o algo así, pues sería de maravilla para tenerlo físicamente. Sí, No es claro. más fácil Sí, manipularlo así en papel. Sí, sí, vale, con mucho gracias. gusto. Sí. Sí, en un momento más lo reviso. O lo checo. Denme oportunidad ahorita que terminemos. Lo reviso con mucho gusto. ¿Tenías alguna Sí, pregunta, gracias. Alan? No, es que iba a decir que para descargar archivos en Classroom hay una opción que dice abrir en nueva ventana. Entonces abre el PDF en nueva ventana y ahí sí ya se puede descargar. Ok, gracias.
Si es que no intenté otra forma. A ver, lo voy a checar y si no, pues ya te escribo, ¿no? Porfas. Sí, claro Sí, que sí. claro. Gracias. Sí, no hay problema. Bueno, entonces, la diferencia con la integrabilidad, esto es importante. Ustedes tienen un valor de la definición. Ahí está el valor del límite. Entonces, ¿cómo sabemos que la función es integrable? De antemano, para yo poder probar mediante la definición que una función es integrable, debo de poder conocer su límite, o debo de conocer su límite de antemano. No sé cómo, pero debo de saber cuál es el límite, o debo yo de sospechar cuál es el límite, lo cual es bastante desolador en muchos casos, ¿verdad? Entonces, si ustedes dan de antemano una epsilon, pues entonces probar qué significa que la función sea integrable quiere decir que ustedes dieron una partición P epsilon y que por ahí P la refina. Entonces, para esa P epsilon puede ser que ya sea por aquí o no sé dónde, en cualquiera de donde están los puntos azules, pues en cualquiera de esos lugares es donde debiera de caer la suma de Riemann correspondiente al refinamiento para la función f. Y eso es lo que quiere decir esta resta de la que hablamos en la definición. ¿Sale? Este es, digamos, la caracterización de las funciones, bueno, no caracterización, sino la propiedad bueno, sí, es una especie de caracterización. Las dos caracterizan a las funciones integrables. Una es una definición y otra es un teorema. Entonces, esta propiedad se debe de cumplir para que la función sea integrable. ¿Sale? Tú das una epsilon y eso te genera una partición P epsilon, tú la refinas y pues, si para cada refinamiento tú tienes que la suma de Riemann se acerca tanto a L como tú quieres, pues ya puedes decir que es integrable. ¿Sale? Pero está feo. Como acaban de ver en el ejercicio que acabamos de hacer, aplicar la definición, probar algo a través de la definición, no es como lo más práctico que digamos, ¿verdad? Entonces, esto es la definición de integrabilidad. El criterio de Cauchy está un poco más bomba, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, el criterio de Cauchy, casi siempre que ustedes escuchen el criterio de Cauchy en espacios métricos, en sucesiones, en cosas reales, etcétera, el criterio de Cauchy no habla de un límite. ¿Se dan cuenta? O sea, no necesitan ustedes conocer el valor de la integral para poder decir que la función es integrable. Y eso es la maravilla, ¿no? Bueno, no por nada Cauchy fue lo que fue, ¿verdad? El problema es que en algún caso, pues en las sucesiones, pues a lo mejor van persiguiendo un límite, ¿verdad? Pero bueno, lo que dice Cauchy es lo siguiente, ok, tú no conoces el límite, no necesitas conocerlo, pero dame una epsilon mayor que cero también, pero la epsilon mayor que cero para Cauchy es este valor, ya no es un radio de una vecindad, sino más bien es una distancia entre dos sumas de Riemann. ¿Me explico? Tú me das una epsilon mayor que cero, ok. Entonces, lo que a mí me gustaría ahora es dar una partición Q epsilon. El papel que cumple la partición Q epsilon que está aquí es el mismo de la P epsilon de acá. Tú las tienes, P y Q las refinan. Y entonces estos dos vatos tú vas a poder hacer que la suma de Riemann correspondiente a P y la suma de Riemann correspondiente a Q se acerquen tanto como quieras. Y eso es lo que significa esta resta. Fíjense que es un valor absoluto porque pueden estar al revés y puede que la resta sea negativa, pero bueno, nos interesa la distancia entre esos dos valores. Tú los puedes hacer menor que epsilon. Entonces, son dos enfoques diferentes, ¿se dan cuenta? O sea, esto de alguna forma es como calculas dos áreas distintas y calculamos, digamos, uh, es que, ¿cómo llamarlo? Ese como error, entre comillas, entre cada una de ellas.
Es muy buena palabra esa para dirigirse a esa distancia. Un error. Que tendría un poco más de sentido aquí, digamos, ¿no? Porque aquí estás buscando qué tanto se aleja tu aproximación al límite. Mientras que aquí estás viendo cuánto se alejan entre sí dos sumas de Riemann. O sea, la definición de integrabilidad te está pensando que tu suma de Riemann se va a acercar al límite y tú calculas esa diferencia. Mientras que el criterio de Cauchy es algo así como que la suma superior menos la suma inferior. No conoces el límite, pero sabes que eso se acerca a algo. Entonces, si se acerca a algo, ¿qué quiere decir que se acerque a algo? Que se cumpla esta resta, que sea menor que epsilon para cualquier epsilon que tú des. Entonces, eso te permite a ti decir que el límite existe. Y el ejercicio de la tarea es precisamente esto. Muéstrame que las dos caracterizaciones de las funciones integrables son equivalentes. ¿Qué quiere decir equivalentes? Quiere decir que si yo supongo que tengo una función f integrable en estos términos, entonces puedo probar que se verifica el criterio de Cauchy. Y al revés, si se verifica el criterio de Cauchy, me gustaría probar que entonces se cumple o existe un número L para el cual esta cosa sucede, o sea, la definición de integrabilidad. ¿Sí ven qué emoción? Sí, profe. De hecho, el criterio de Cauchy es esta equivalencia, es el sí, solo sí. Porque arriba ustedes escribieron una función f de JR es integrable en J, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, reemplaza esta frase por este cochinero y entonces muestra que es equivalente a este criterio que acabas de poner acá. ¿Sale? Es buen ejercicio. Es una aplicación, creo, si no mal recuerdo, de la, ¿cómo se llama esto? La desigualdad del triángulo. Les digo que está dormida mi rata. ¿Me siguen? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende perfecto, profe? Sí, profesor, muy bien. Bueno, hace falta explicar estas cosas así, ¿verdad? Hace falta dedicarles tiempo, porque, bueno, la cosa técnica uno la ve ahí plasmada y dice, bueno, ¿qué demonios me están diciendo y por qué? Bueno, ahí está. ¿Sale? Bueno, ese es el criterio de Cauchy. Y entonces déjenme terminar, vengo terminando desde hace media hora, déjenme terminar con dos definiciones. Y esta es la concreción ya del concepto de contenido. Ya con esto acabamos con el contenido. Entonces, el contenido de conjuntos acotados. Y adivinen a través de qué lo vamos a hacer. Criterio de Cauchy. El criterio de Cauchy, que es aplicable a la integral, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, en clases pasadas no hemos dicho qué cosa es el contenido de un conjunto en general. Dijimos qué es el contenido de una celda, cuando el contenido de un conjunto es cero, cuando un conjunto es de contenido cero, pero no hemos dicho en ningún caso cuánto vale el contenido de un conjunto. Pues sería lo ideal si yo estoy calculando áreas y volúmenes geométricamente y eso representa a lo mejor algo en la realidad, pues me gustaría saber cómo se puede calcular el área de una región acotada, ¿verdad? ¿Y por qué acotada? Bueno, porque necesito tener control sobre eso. Entonces, vamos a poner lo siguiente. Sea A un subconjunto de Rn acotado. Y vamos a suponer que tenemos una función definida en ese subconjunto, real también, y también acotada. O sea, los dos ingredientes para el éxito, ¿verdad? Aquí están. J es una celda, conjunto acotado. Función acotada, bueno, ahí es viable todo el análisis que hemos estado haciendo. Entonces, tengo un conjunto acotado y una función acotada. Sale. Entonces, ¿cuál es la situación? Pues vamos a visualizarlo en R2, que es lo más sencillo posible.
Y vamos a tener lo siguiente. Primero, como A es acotado, vamos a poder decir que existe J, celda, en Rn también, que lo contiene. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Entonces estamos pensando en un conjuntito, no sé. Piensen ustedes aquí que A es ese conjunto verde que yo acabo de poner. Entonces, la definición de que está acotado es, pues normalmente cuando llevaron la topología de los reales en R3 o en Rn, pues poníamos bolas de cierto tamaño, de cierto radio para encerrar a ese conjunto y eso significaba un radio M inclusive, ¿no? Y eso significaba que teníamos un conjunto acotado. Bueno, ahorita vamos a utilizar el hecho de que está acotado, pero para encerrarlo en una celda, que también es algo equivalente. Entonces yo voy a poner aquí sobre mi conjunto, pues una celda. Tengo permiso de decir que existe porque es acotado. Bueno, ahí está la celda. Y bueno, ahora vamos a definir una nueva función. Vamos a extender la función f. La función f está definida solamente en el conjunto verde, ¿verdad? No está definida más allá. Pero yo la quiero definir en el conjunto, en la celda, porque todo el tratamiento de la integral lo he estado haciendo sobre celdas. Y esa extensión me permite a mí hablar de la integral sobre estas regiones. ¿Ya ven para dónde voy? Entonces, Sí, profe. muy bien, extendemos f a j como sigue. Porque f está definida en a, hay que extenderlo a j. Entonces, fj, le vamos a llamar a la extensión, fj de x, pues lo conveniente es que valga lo mismo que f cuando la x está en a. Pues sí, ¿no? O sea que si el punto que yo tomo está en el conjunto A, pues yo quiero asignarle el valor que f ya le asignaba, la altura que le había asignado la función original. Esto es f de x, que es igual a fj de x, si la x cae en el conjunto. Bueno, y quiero que sea 0 si la x cae fuera del conjunto, o sea, si la x está en a menos, perdón, al revés, j menos a. ¿Sí ven qué emoción? Entonces la función que yo estoy poniendo vale 0 allá afuera y tiene su correspondiente valor por aquí, ¿verdad? Ahí está la sabanita. ¿Se entiende? ¿Por qué FJ de X es 0 cuando J es diferente de... Digo, X está en la diferencia? Ah, bueno, porque yo quiero que las funciones, lo que podemos decir es que estas funciones son iguales, la FJ, la extensión y la original, porque, pues bueno, si yo quiero extender algo, quiero que valga lo mismo donde ya está definida y va a valer alguna otra cosa donde no está definida todavía. ¿Sale? Le doy el valor de 0 porque no quiero que me afecte al volumen. O sea, entonces... Ah, ya. Es que queremos entonces calcular el volumen a trozos, ¿no? Exacto. Ah, ya. Ok. Gracias, profe. Sí, de nada. Entonces, exactamente. O sea, bueno, esto debiera ser completamente vertical. No me salió mi dibujo. Muy bien. Pero es eso. ¿Sale? Es como si, digamos, tienen ustedes
una tela flotando en el espacio. Piensen en estas películas de terror, El Exorcista, ¿verdad? Ahí está la sábana flotando en el espacio. Le recortan un pedazo y la orilla la dejan caer al suelo. Por eso pinté de rojo aquí abajo. Luego tiene uno mucha imaginación, ¿verdad? En el sentido de que no se da uno a entender, pero ahí está. No es bueno tener mucha imaginación en todos los casos. En los celos, por ejemplo. Ahí no es bueno tener ideas. Sale, ahí está. Entonces, esa es lo de color rojo es la sábana, ¿verdad? Fíjense, como muy ad hoc con las películas de terror, una sábana roja, ¿no? La recortan, queda una cosa flotando por allí y la otra queda en el suelo. Sale. Esa es la extensión. Ahora, ¿por qué este formalismo? Bueno, pues porque yo las funciones que sé integrar o que puedo decidir si son integrables o no, es en la, ¿cómo se llama? Es en celdas, ¿sale? Entonces, vamos a poner lo siguiente. Vamos a decir que, observación, si FJ es integrable sobre J precisamente, entonces la integral de FJ sobre J no depende de la celda que tú pusiste. Ok, tú puedes extender la función en una celda tan amplia como quieras porque pues al 0 en allá afuera del conjunto A, pues no aporta al área, ¿verdad? O sea, es como si tuvieras celdas en el suelo multiplicadas por altura 0. No te afecta en nada. Y entonces, de definición, y ya con eso nos vamos a ir el día de hoy, la integral de f, supongan que ustedes que existe. Suponemos que existe la integral de fj sobre j para alguna celda j que cubre a A. Entonces, vamos a decir que la integral de la función sobre A, eso es lo nuevo, fíjense, la integral de la función sobre A va a estar definida como la integral de fj sobre j. Pues sí, ¿verdad? ¿Me explico? Sí, todo bien. Bueno, ya no alcanzo a ponerles la otra definición, pero el contenido de bueno, lo voy a poner así como una nota. Me quedan 5 minutos. Vamos a decir también otra definición. Sí, lo pongo así y ya, ahí muere. El contenido de A, ¿cómo lo voy a definir? Lo voy a definir como la integral de una función g sobre j. Esa función g, ¿quién va a ser? Va a valer 1 si x está en A y va a valer 0 si x está en j menos A. ¿Por qué? Bueno, ya les pongo un dibujito y con esto nos despedimos. Aquí está su conjunto A. ¿Cómo calculan el área del conjunto, el contenido? Bueno, le montas encima una altura 1. ¿Por qué? Porque este sólido va a tener el mismo valor numérico en cuanto al volumen que el área. Si el área por alguna razón fueran 3 centímetros cuadrados, pues esta área multiplicada por una altura de 1 va a tener un sólido de volumen 3 unidades cúbicas. ¿Me explico? Sí, profe. Entonces, si lo que quieres es calcular el área, bueno, pues defines una función, una extensión. Parece una alberca, se derramó el agua, ¿verdad?
una función que valga 0 allá afuera y 1 encima de A. Integras esa función y eso es lo que se le va a definir, se le va a llamar el contenido del conjunto. Maravilloso, ¿verdad? Una pregunta. Entonces, el contenido del conjunto que estamos haciendo acá en la parte de arriba, que está en Rn, digamos, podemos hacer las celdas cada vez más pequeñas y con eso obtendríamos el contenido de todo, usando lo previamente visto, ¿no? Con la integral de Riemann. Exacto, pero de la función constante 1, Ah, ok. ¿vale? Sí, pues, Muy bien. bien, Bueno, gracias. sí, no, de nada. A lo mejor vamos a regresar a esto, no se preocupen. Sebastián pregunta a qué hora quedaron con Ulises la clase del sábado. Los Quedó 8. a las 8. 8. Ah, bueno. Oiga, no se pueden bajar los archivos. No, bueno, se los mando por correo si gustan. No pasa nada. Ok, gracias. ¿Vale? Bueno, cuídense mucho, Hasta chicos. luego. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Buen día. Hasta luego, profesor. Gracias. Bye, que estén muy bien.